venimos entregando este tiempo para que tú ores en la vida de cada uno, que nos sostengas y nos dirijas cada día para estar al pendiente de ti, ser sostenidos por ti, ser fortalecidos en ti, ser guiados en ti y ser renovados en ti. Te agradecemos por todo el amor, la paz, la gracia y la bendición que nos das. Te rogamos que curas los cielos con tu gloria, nuestro corazón con tu gloria, y que bendigas los corazones de todas las personas en Cristo Jesús que nos oyen, y ayúdanos para poder entender, captar y asimilar toda tu palabra, y que seas tú el que nos revista de justicia y de verdad, y que nos des paz, amor, esperanza y salvación, y que seas tú siempre en nuestras vidas. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre mío, de nuevo mío y fortaleza mío, que entregamos este tiempo y ayúdanos a comprender, a entender y asimilar toda tu palabra en Cristo Jesús. Ayúdanos, danos sabiduría y revelación, y entregamos este tiempo en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Como les comentaba, ayer hablamos un poco lo que era la oración en lenguas, y fue más que todo dar cuál es la diferencia entre orar en lenguas en algo íntimo, a orar en lenguas, hablar en lenguas en una cuestión pública, cuál era la diferencia y cuál era el significado en cada uno. Hoy vamos a como que traer un poquito más a detalle qué se puede hacer con la oración en lenguas, o para qué fue, cuál es el beneficio, así como dijo David a su alma: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces esa es la idea, conocer los beneficios. Si conocemos el beneficio, vamos a saber cómo orar por eso, y ya nuestra alma va a ir con entendimiento, no solo con el hecho de, usted lo tiene que hacer porque así es, sino entender el por qué y para qué, porque hay un beneficio, y eso nos va a impulsar a pedirlo con una mayor razón, un mayor entender, inclusive pedirlo con revelación, y también pues el sentido de que nos va a comenzar a incentivar a hacerlo. Entonces, comencemos en características y beneficios de la lengua. Una de las primeras cosas es que la lengua es una señal y es parte del evangelio. Es cierto, en sí mismo la parte de la lengua extraña ya estaba tanto Antiguo Testamentario como Nuevo Testamento, pero a diferencia de que Dios o Jesucristo marcó ya de que va a ser una señal para todos aquellos que creen en Él. Como vamos al versículo, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Perdón, a estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, como vimos ayer, igual hoy lo repetimos, es de señal para el que cree. Retomando de que muchos dicen que es por causa de que ya no hay lenguas porque solo era para los apóstoles. Con este versículo nos damos cuenta que no era para los apóstoles, sino que eran para los que creen. También de que muchas personas hablan de que esto es de manera solo para evangelización o para conocimiento, pero cuando vimos ayer la parte de eso, inclusive hoy lo vamos a repetir un poco, de que no es solo para la evangelización, por así decirlo, o para la conversión de las personas, sino que es para mi edificación, para tener algo íntimo con Jesucristo, y no puramente algo eh, propio de lo que es solo para evangelización, o que ellos conozcan de Dios y se conviertan, sino también para mi edificación y otras cosas. Vamos ok. Entonces, como bien sabemos, como les comento aquí, y luego del hecho de que Jesucristo fue crucificado y resucitado, y él dijo: y recibiréis poder. Y también dijo que era a causa del Espíritu Santo. Entonces tomemos algo bien en cuenta, que antes que Jesús se fuera dijo: reciban el Espíritu Santo, y sopló. Entonces él sopló, pero no se había dado la manifestación. Es algo que tenemos que tomar bien en cuenta, porque eso lo dijo Jesús: sopla, reciban el Espíritu Santo, pero después dijo: esperen a que venga. Entonces, cuando esto sucede, pasan dos cosas. No, en el momento no hablaron en lenguas, pero cuando vino el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Hay una diferencia que se marca en el Hechos capítulo 2 a cuando se marca en otros pasajes de la Biblia, porque muchos dicen de que eso de capítulo 2 de Hechos habla de que hablan otros idiomas, y son idiomas reconocidos por las personas, que se puede reconocer. Y es cierto, habla desde esa perspectiva, pero cuando vamos a revisar 1 Corintios 14 no habla de eso. Cuando vamos a hablar cuando vamos a ver Hechos capítulo 19 tampoco habla de eso necesariamente.
Entonces hay partes que complementan, inclusive si lo vamos a ver en el libro de Daniel, también habla lo mismo, es una lengua no conocida. Entonces pueden haber lenguas conocidas y lenguas desconocidas, pero tanto una como la otra también se puede manejar en la intimidad. Y eso es lo que quiero enfocarme prácticamente hoy, no el hecho de la lengua como profecía o como la lengua como una manifestación que se va a dar a un grupo de personas dentro de una congregación, sino me quiero enfocar en la lengua, en mi relación de intimidad con Cristo Jesús, que es parte de lo que tiene que vivir en el Evangelio y que debemos vivir todos. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, como les comento, a partir de lo que manifestó Jesucristo, dio la oportunidad de entender de que el que cree se les da una lengua, tanto la personal como la pública, que hay que tomar en cuenta que también hay una diferencia entre ambas. No es lo mismo hablar en lenguas de manera personal con Cristo a la manifestación de los dones. Entonces vemos aquí también Hechos 19, también lo vimos ayer. Dice, Hechos 19, 1 al 6, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ayer también recalcamos de que nosotros tenemos que entender que tenemos un Espíritu. Está el Espíritu Santo, pero también tenemos nosotros un Espíritu, porque Primera de Tesalonicenses, si no estoy mal, 5:23 dice que tenemos Espíritu, y el mismo Dios de paz os santifique en espíritu, en alma, en cuerpo. Entonces ellos no tenían un entendimiento de lo que era el Espíritu Santo, y por supuesto el plano tampoco que ellos tenían espíritu. Entonces tenemos que entender que hay un Espíritu Santo que Él ejerce algo en el hombre. Dice 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, recordemos que Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso significa que cuando nosotros somos bautizados pasa algo, porque el que bautiza es Jesús. El bautismo de agua lo ejerce un hombre, el bautismo con el Espíritu Santo lo ejerce Cristo Jesús. 5. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto, como les digo, no es algo que es, esta manifestación no es necesariamente algo del Nuevo Testamento que como normalmente se habla, porque cuando vemos en el del libro de Éxodo, también se habla que cuando Dios toma el espíritu de Moisés y lo pone en los ancianos, en los 70 que estaban, ellos profetizaron. Pero en este caso es la misma manifestación, pero hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Sí? Pero como digo, esta es una señal haciendo referencia a lo que significa la marca de Cristo en el creyente, que es la lengua que es personal, no es la lengua necesariamente que es pública, sino que es una señal personal. Y eso es lo que quiero remarcar hoy. Yo lo voy a hablar todo el enfoque, voy a tratar de que todo el enfoque de lo que se hable hoy de las lenguas, del hablar en lenguas, es en un enfoque personal, no congregacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primero tenemos que edificarnos de manera íntima con Cristo para manifestar esto también de manera pública. No solamente es que yo lo haga público, sino que también lo tengo que hacer privado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice de que si yo busco a Cristo en lo íntimo, Él verá mi secreto y me recompensará en público. Entonces el enfoque primero es ir a lo secreto, ir a lo íntimo, ir a lo personal. Por eso quiero enfocarme en hablar en lenguas de una manera personal, pero por consecuencia voy a terminar tocando cosas que son públicas. Entonces aquí vemos, como les comento, tres, cuando oyeron fueron bautizados y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos cada vez en la palabra cuando se marca una manifestación del evangelio, del creer en Cristo Jesús, hay una reacción y esa reacción es hablar en lenguas. Por eso vemos en el Hechos de cuando habla con Cornelio, porque es capítulo 6, o no me recuerdo, 6 o 9, hablan en lenguas, también cuando reciben al Espíritu Santo y son bautizados Cornelio, y también en Hechos 19, también cuando Pablo le dice, no recibiste el Espíritu Santo, y hay otros pasajes creo que también habla de lo mismo, también marcan bastante el término de bautismo en agua. Es algo que siempre cuando hay una predicación del Evangelio, una conversación, tenemos que manifestar las dos.
bautismo en agua, bautismo Espíritu Santo. Y a consecuencia una manifestación de hablar en lenguas. Ojo que no estoy hablando como una señal necesaria solo el hablar en lenguas, sino que es como le digo, conocer el porqué y las características y beneficios y cómo es que esto nos ayuda, porque solo miramos, no, es que solo es para una señal que ya fue bautizado. No, es una señal sí, pero eso también es una vida personal con Cristo y eso va a, acrecentar mi intimidad con Él, con Cristo Jesús. Vamos a ver por qué. Entonces aquí me voy a dar una noción de lo que es la diferencia entre la lengua personal y el don de lenguas. Entonces dice aquí, 1 Corintios 12 días, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces acá hace referencia, cuando Pablo está hablando de los dones espirituales, hace referencia a que son diversos géneros de lenguas, pero está hablando de los dones, pero no está hablando de él hablar en lenguas como señal. Porque Jesús, ¿qué dice? El que cree en mí hablará nuevas lenguas, pero dice al que cree, todo al que cree. No dice algunos sí, algunos no, dice a todo el que cree nuevas lenguas. Pero cuando Pablo dice, cuando habla en 1 Corintios 2:10, habla de que los dones no son para todos, que cada quien tiene diferentes dones. Entonces no es lo mismo el hablar en lenguas según el que cree, al hablar en lenguas según el género que está estipulando, porque esto conlleva un don. Entonces, no es lo mismo la referencia personal a la de referencia congregacional. Eso fue lo que tocamos mucho ayer, hablamos mucho de eso. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso. Personal, congregacional. Esto que está acá es congregacional. Las señales son personales, pero también son manifiestas públicas. Entonces vamos a seguir acá. 1 Corintios 14:2 dice lo siguiente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Otra vez, como vimos hablado ayer, personal, dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, esto está marcando algo personal. Yo y Dios, yo le hablo a Dios. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, si se dan cuenta aquí, vuelve a hablar algo personal. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Vuelve a hablar en lo personal. Y luego habla de la profecía, que edifica a la iglesia. Personal, congregacional. Tomarlo bien en cuenta, como le digo, ¿por qué? Porque ahorita el enfoque que le queremos dar es personal. La personalización de lo que es la lengua. Es cierto, también como vimos, ayer vimos todo lo 1 Corintios 14 prácticamente completito. Ahí hablaba de que también había una lengua que era congregacional. Y también especificamos que había una diferencia en una lengua personal, una lengua congregacional y una lengua y una profecía congregacional. ¿Cuál es la diferencia y cómo es ser sabio a la hora de manifestar cada una? Y ahorita lo que quiero tomar es el hablar en lenguas como identidad. Entonces ahorita vimos ya lo que es la señal, lo que es el evangelio, lo que es la diferencia entre el don y la lengua normal, la personal. Y ahorita quiero ver lo de que es el hablar en lenguas como identidad. Y muchos se preguntan cómo así que identidad, sí, porque me da una identidad, me identifica como ente espiritual. No es solo que, el Señor porque quiere que lo hagamos, solo porque sí. Para Dios siempre hay un propósito, siempre hay una revelación, siempre hay una visión profética, siempre hay un encaminamiento hacia una verdad. Entonces cuando Dios pone en la lengua, no solo las pone porque sí, sino que Él quiere dar una relación. Y la lengua, cuando Dios nos da una lengua, nos da una relación, una identidad más. Porque recordemos que nosotros solo éramos creación antes de Cristo y teníamos ciertos tipos de identidades, pero cuando creemos en Cristo nos otorgan muchas identidades, no solo la identidad de hijo. La Biblia dice que cuando el que cree en Jesús es hecho hijo de Dios. Pero es la primera identidad que marca, pero juntamente con esa se marcan varias identidades. La identidad de príncipe, la identidad de pueblo, la identidad de ¿cómo se llama? De señorío, de sacerdocio, de siervo, y nos podemos ir con varias identidades. Pero ahorita me voy a enfocar en una que va relacionada a las lenguas, a la hablar en lenguas, como les digo, de manera personal, no de manera congregacional, de manera personal.
Entonces dice aquí, Jeremías 31:33 dice, por esto es el pacto que haré con, perdón, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué significa? Cuando vino el Evangelio, cuando Dios establece el nuevo pacto, ¿qué hace? Él se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo. Entonces nos está dando una identidad de pueblo, una identidad grupal. Como ya habíamos hablado del Padre Nuestro, el Padre Nuestro está hablando que somos muchos hijos. Entonces, otra vez, Él se convierte en nuestro Dios porque no era nuestro Dios. Entonces, yo creo en Jesús, bueno, ahora es mi Padre, sí, pero también es mi Dios. Yo soy su hijo, sí, pero soy parte de su pueblo. Por eso es el que nos hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces está marcando un pueblo. Ahora vamos a ver lo siguiente, dice Esther 1:22, dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces aquí habla dos cosas que van relacionadas, que lo estamos viendo aquí, vamos a retocarlo aquí. Dice acá, dice pueblo, lenguaje, lenguaje, lengua, pueblo. Entonces aquí está diciendo que van a enviar una carta. Esto pasó en el libro de Esther cuando hablaban de que iban a destruir Jerusalén, pero les mandaron carta para que se defendieran. Entonces aquí están diciendo que a cada pueblo tiene su lengua. Entonces, como vimos acá en el libro de Jeremías, de que Dios nos hace su pueblo y cada pueblo tiene su lengua. Entonces, cuando Dios viene y nos da la manifestación que acabamos de ver cuando Jesús dice, el que cree en mí hablará nuevas lenguas, y cuando vemos que en el libro de Hechos habla una nueva lengua, a Pablo, y cuando Cornelio habla una nueva lengua, es porque le está manifestando a esa persona que lo acabo de introducir a su pueblo, porque es parte de un pueblo, le dio una lengua. Entonces eso es bien, bien importante tomar porque aquí nos está dando una identidad. Entonces, esta manifestación de lengua nos está diciendo Dios, ahora eres de mi pueblo, porque a mi pueblo le doy lengua para identificarlo. Y ahorita vaya que me recuerde porque hay un versículo que tal vez lo vamos a ver al final, porque también la lengua sirve para identificar si alguien es parte del pueblo o no. Yo creo que mejor lo vamos a ver de una vez. No lo puse aquí, pero vamos a verlo, porque no me recordé de ese versículo hasta ahorita. Y lo quería poner, pero olvidé. O sea, el versículo se lo encuentro, se llama Shibolet. Shibolet. Eh, a ver si está aquí, no recuerdo el versículo, pero vamos a encontrar. Vamos a ver qué está. No encuentro el versículo. ¿Dónde está el versículo? A ver si encuentro este versículo. Chibules, aquí está. No, aquí está bien. Pues es. ¿Qué? ¿Qué? Dice aquí, miren jueces 12 al 6 dice, entonces le decía, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces los de Efraín 42,000. ¿Qué pasa aquí en este de jueces? Lo que sucedió fue de que ellos no querían que entrara a la guerra. Vamos a ver si lo puedo poner todo para entrar en contexto. Pues 12:6 acá. Vamos a ver, dice desde 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y el Jefté respondió y dijo, mi pueblo, teníamos una contienda con los hijos de Amón y os llamé y me prendiste de su mano.
Viendo pues que nos defendiste, arriesgaste nuestra vida para contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó porque pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galat, peleó contra Efraín, y los derrotaron en Efraín, porque habían dicho: nosotros sois fugitivos de Efraín, nosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Como damos cuenta, estamos hablando de cierto grupo de personas. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán, Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galat les preguntaron: ¿eres tú efrateo? Si él respondió, si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces a los de Efraín 42,000. Entonces, si nos damos cuenta acá, cómo es que la lengua puede identificar a un pueblo y darse cuenta si pertenece o no pertenece a un pueblo. Entonces, ¿alguien quiere entrar? Ok, decía Shibolet, no puedo decir Shibolet, decía Sibolet. Entonces, este es extranjero, esto no pertenece a nuestro grupo, no pertenece a nuestro pueblo. Entonces, no lo dejaban entrar. Entonces, ¿qué pasa acá con la identidad? Cuando nos da, como le digo, es importante personalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios nos da una identidad como pueblo, y esa identidad como pueblo repercute en una lengua, porque nos tiene que hacer diferente a otro pueblo. Por eso que nos da una lengua espiritual. Se manifiesta, nos marca: el que cree en mí recibirá, hablará nuevas lenguas. Entonces, por eso que al darnos una lengua, la lengua extraña o la lengua desconocida, nos da una identidad de pueblo. Ahora veamos el versículo de Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, veamos esto bien, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces aquí hace también una diferencia, que puede haber pueblos, pero también puede haber específicamente lenguas. Entonces, como les digo, nos está dando una identidad y nos vuelve parte de un grupo. Por eso cuando a veces alguien se oye hablar en lenguas, hay personas que tienen casi que iguales, y hay personas que tienen diferentes lenguas. O sea, la personal que él tiene es diferente. ¿Por qué? No sé. Es un misterio que no he logrado entender, pero sí es parte de lo que se necesita, que tengamos una misma lengua, porque Dios nos marca nos da una identidad a través del hablar en lenguas, como de manera personal. No estoy hablando de la evangelización o la profecía en lenguas, estoy hablando de la personal. Yo me identifico porque Dios me otorga una identidad. Así como, por ejemplo, yo soy de Guatemala, hablo español, en mi lengua es el español. O, por ejemplo, hay 21 lenguas mayas, si no estoy mal, y otras que tenemos como el Xinca y no me recuerdo cuál es el otro, el Garífuna. Entonces identificamos ese pueblo por su lengua. Entonces alguien viene y habla y dice: usted puede ser de tal país, ¿no? Y es, por ejemplo, alguien viene y me habla en ucraniano, y digo: bueno, él es de Ucrania porque está hablando ucraniano. Entonces ahí se manifiesta un pueblo, una lengua. Entonces vamos a seguir. Aquí dice: el hablar en lenguas y su similitud con las manifestaciones de entendimiento. ¿Qué significa esto? De que hay muchas cosas que hay en el entendimiento que también las puedo hacer en el hablar en lenguas. Por ejemplo, 1 Corintios 14:15 dice: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, como ayer hablamos de esto, de que cuando hablaba de orar con el espíritu, estaba hablando de orar en lenguas, ¿sí? Entonces aquí está diciendo de que alguien puede orar en el espíritu, es decir, orar en lenguas, pero también tiene que orar con el entendimiento. Y canta con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, entonces a esto es hablar en lenguas y su similitud con las manifestaciones de entendimiento. Es decir, todo lo que yo podría hacer con el entendimiento, también lo puedo hacer en lenguas. Él solo dio una base, el apóstol Pablo, de la oración y el cantar. Pero también puedo reprender, también puedo orar, también puedo adorar, y puedo hacer otras cosas más que haría con el entendimiento cuando oro, que cuando hago con el espíritu. ¿Me entiendes? Entonces alguien puede, como dice ahí, puede orar y puede cantar. También se puede adorar, también se puede reprender, y muchas cosas más que se pueden hacer con la gran lenguas. ¿Por qué? Porque hay una similitud.
Es lo mismo que estoy haciendo, lo único que lo estoy haciendo pues con el espíritu y no con el entendimiento, no con el alma. Entonces hay una similitud que se puede hacer y eso es pues una de las muchas cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer, ¿ya? Acercarnos a Él. Y vamos a ver después un poquito más de ventajas. El otro es un grado de intimidad mayor. ¿Por qué digo que es un grado de intimidad mayor? Porque como nos dieron una nueva lengua, es decir, somos parte tenemos una oración con entendimiento, como les digo, porque el entendimiento ora lo que el entendimiento tiene. Si yo conozco a Dios solo como mi Salvador, le voy a orar solo como Salvador. Si yo conozco a Dios solo como, qué sé yo, en mi entendimiento, como el amado, le voy a orar solo como el amado o como el rey, etcétera. Pero cuando ya están las lenguas, cambia. ¿Por qué? Porque el entendimiento que no se pone en función, sino se pone en función el conocimiento espiritual. Entonces ahí cambian, ¿por qué? Porque el alma vino a manifestarse aquí en la tierra. Tanto el cuerpo como el alma se manifestaron aquí en la tierra. El espíritu no. El espíritu viene de la eternidad. Ya, eso lo habla la Biblia, que antes conocía a esos predestinó, y eso es los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y también Jeremías dice, desde antes del vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Y también vemos Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si antes de la fundación del mundo, ¿dónde estábamos? Éramos espíritus. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios era Padre de espíritus. La primera rebelión se manifestó espiritual, después se manifestó aquí terrenal. Entonces, la manifestación de la enseñanza espiritual ya la tenemos porque nuestro espíritu ya tiene una enseñanza. El ejemplo más claro de esto es Jesús. Primero porque no me estoy inventando nada. Porque la Biblia dice de que en Filipenses dice, me preparaste cuerpo y que Dios se despojó y vino a tomar forma de siervo. Entonces, ¿qué vino a la tierra? El Espíritu de Cristo. Porque la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo qué es? Es espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces el verbo era espíritu, es decir, Cristo es espíritu. Pero cuando vino a la tierra, porque le prepararon cuerpo, le dieron a Jesús. Es decir, Jesús es la manifestación cuerpo-alma, pero con el espíritu del verbo, de Cristo. Entonces el espíritu ya estaba, ya existía desde las eternidades, pero se manifestó aquí en la tierra. Igual pasa con nosotros. Nosotros estábamos en espíritu allá, viene Dios y nos manifestó aquí en la tierra, pero aquí se vino a formar el alma. Entonces aquí me conocen, por ejemplo, a mí como Juan José, pero mi espíritu ya estaba manifestado. Entonces cuando Dios me envía en ciertas manifestaciones, por eso también habla del inicuo que ya viene perdido, el hijo de perdición que ya viene perdido, es porque él allá ya negó a Cristo y ya no quiere saber nada más de él y por consecuencia cuando viene aquí al mundo solo viene para condenación eterna, para manifestar algo con un propósito. Entonces, ¿qué pasa? Un grado de intimidad mayor, ¿por qué? Porque dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, porque ya no habla el alma. El alma tiene conocimientos desde que inició aquí en la tierra. El Espíritu habla conforme a lo que conoció allá en la eternidad. No es lo mismo. Por eso lo importante es la manifestación en lenguas. No es solo así como, sí, que solo para que hable como señal. No, es una manifestación precisa que me va a dar un nivel mayor de intimidad con Dios porque ya no va a ser yo el que oro, sino que va a ser mi espíritu. Y lo que voy a hablar va a ser misterios. ¿Qué es un misterio? Es algo que no entiendo. Y algo muy profundo que no logro conocer, que es un misterio que fue encerrado allá, que me fue dado, pero que no se ha manifestado aún. Entonces, mi espíritu habla misterios con Dios porque no se conoce. Yo no sé qué estoy diciendo, pero sí sé que el espíritu está hablando. Entonces, cuando yo oro a Dios, estoy orando, mi espíritu está orando basado en el conocimiento de la eternidad que ha tenido en el conocimiento de Dios. Más el alma solo conoce la intimidad que ha conocido acá en la tierra bajo el conocimiento de Dios. Ahora, otra cuestión que es bien precisa aquí de entender también es esto. Como es un nivel de intimidad mayor, ¿por qué? Porque no solo es el hecho de que mi espíritu esté orando, sino que es el hecho de que ahora me dan una identidad más grande, que es la identidad de pueblo por supuesto la de hijo,
y también porque el enemigo conoce el idioma terrenal. Es decir, el enemigo, si yo hablo en español, me entiende. Si yo hablo en inglés, se entiende. Si yo le hablo en portugués, alemán, ruso, checoslovaco, etcétera, etcétera, me va a entender. Él conoce el idioma. Él lo conoce, pero la lengua extraña no la conoce. Es algo que hay que tomar bastante en cuenta porque cuando yo me pongo a orar en lengua extraña, dice que le hablo a Dios y hablo misterios. El enemigo no puede saber lo que estoy diciendo. El único que entiende eso es Dios. El enemigo no lo entiende. No sabe qué es eso. No lo logra comprender. Por eso las personas dicen siempre que la lengua se tiene que entender, que tiene que ser un lexema y tiene todas esas cosas. Y eso no es así. Porque como les digo, me están dando una lengua y es mi intimidad con él. Por eso me da una intimidad mayor. Porque ni el enemigo se puede meter. Por eso que él bloquea tanto cuando la gente, hay un ataque bastante a esta área de la hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo de que si la gente comienza a orar en lenguas, comienza a orar un misterio y es más preciso al orar. Y también de que no puede atacar lo que está orando. O no nos puede dar algo falso, porque eso puede hacer el enemigo también. Uno se puede poner a orar a Dios, y el enemigo puede oír nuestra oración e ir a traer algo según lo que nosotros estamos orando o puede darnos un entendimiento para que nosotros oremos mal. Pero todos esos errores se resuelven con el hablar en lenguas. O sea, el hablar en lenguas resuelve un montón de errores que el alma tiene. Ahí te lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en Daniel, que inclusive lo vimos ayer, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, el que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Entonces, démonos cuenta que cuando esto pasó con Daniel, sale una mano, escribe en una pared que dice Mene Mene Tekel Uparsin, pero dice que fueron a traer a todos los brujos, adivinos, etcétera, pero nadie pudo resolver la escritura porque nadie conocía. Y esos adivinos tenían un nivel de ocultismo, de hechicería, etcétera, pero aunque le consultaran al enemigo, llámese como se llame, no le dio la revelación porque no la tenía. Entonces mandaron a llamar a Daniel y Daniel sí conoce el lenguaje porque Dios se lo reveló. Dios le dijo, mira, este es, porque era una lengua desconocida, nadie conocía esa lengua en ese momento, porque fue precisa, escrita en lengua extraña. Pero el único que la reveló fue Daniel. El enemigo no la sabía. Entonces eso pasa, cuando uno ora a Dios, el enemigo no sabe, no puede. No tiene ese entendimiento, no tiene esa revelación. Por lo tanto, no puede interpretarla. Solo Dios puede. Entonces, esta es la interpretación de Asunto. Temene con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. De que él pasó ha sido en balanza y fuiste sellado. Alto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Por eso es de que vemos de que a veces cuando alguien habla en lenguas, a veces repite ciertas cosas. Y puede ser un mene mene, ya. Puede estar repitiéndolo. Pero como le digo, las lenguas también como son práctica y hay una madurez, puede haber lenguas más mish, por así decir, más inmaduras y otras más maduras. Y eso se da conforme a la práctica. Así cuando alguien dice, ve, lo único que dice pacha, pacha o alguna otra cosa, o eso dice mama, mama, leche. Igual pasa con la habla de lenguas. Hay una formación. Entonces, más la práctica, más formación hay, más madurez hay, más pureza, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita hay beneficios. Creo que le puse mal el nombre, perdone. Es bene, beneficios. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito los beneficios. Ok. Entonces, vamos al beneficio. Dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? De que hay un espíritu que conoce y es el espíritu del hombre. Es decir, mi espíritu me conoce a mí. Entonces, a lo que les indicaba del conocimiento del espíritu, de que mi espíritu me conoce, es decir, que mi espíritu tiene una manera como que fuera una persona. ¿Ya? Entonces, ese tipo, no sé cómo llamarlo específicamente, pero le estoy poniendo a esa persona porque tiene una personalidad. Entonces, me puede conocer. Es como que tuviera una persona a la par, o que yo, por ejemplo, trillizos. Está el alma, está el espíritu y está el cuerpo. Están los trillizos. Un espíritu se llama cuerpo, un espíritu se llama alma y otro se llama espíritu. Trillizos. Pero cada quien tiene sus comportamientos diferentes. Así se maneja
el espíritu, alma y cuerpo. Por eso la Biblia dice, por eso cuando vemos lógico, cuando David dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es como así que le tengo que hablar a mi alma para que bendiga a Jehová y recordarle que no se olvide los beneficios. Es como que estuviéramos dos personas a la par. Es como que yo tengo mi gemelo. Diga, vos, mano, ponete las pilas, anda a estudiar. No te olvides de que te va a ayudar a estudiar en tus cursos. Como que le estoy hablando a alguien más. Algo así es lo que está hablando David. Pero en este caso dice que el espíritu conoce al hombre. Y también dice la Biblia que así tampoco conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, que el espíritu de Dios conoce a Dios. Por eso que Jesús dice, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Paracletos, el gemelo. Es, si no estoy mal, eso significa Paracletos, el gemelo. Y él les dirá todas las cosas. El otro consolador. Entonces, cuando viene el otro consolador, ¿qué pasa? Hace lo mismo que hizo Jesús, solo que de diferente manera. Un poquito diferente en el hecho de las funciones, ¿no? Pero conoce. Porque el Espíritu de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces aquí nos habla de que nos conoce. Entonces cuando yo oro en lenguas, mi espíritu sí sabe lo que yo necesito porque me conoce. Mi alma no. Mi alma se basa en caprichos y cosas que le fue formada en el mundo, pecados, etcétera. Entonces va a orar mal el alma. En cambio, cuando ora mi espíritu, es decir, oro en lenguas, es específico mi espíritu y sí sabe cómo orar, porque está vivo. Porque le dice que estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si yo me pongo a orar con mi entendimiento, yo voy a cumplir este versículo. Dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando me pongo a orar en mi entendimiento, puedo orar basado en qué? En pecados, en entendimientos de pecado que yo tengo. Señor, te pido por favor en el nombre de Jesús que me des tal cosa. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des una mujer o que me des tal cosa. Y pido el conocimiento, el entendimiento de que una mujer, ¿qué va a ser? Una 90-60-90. No pedir en la bondad, en el amor, en la santidad, etcétera, sino que va a pedir algo carnal. Entonces no se lo van a dar, porque está pidiendo con el entendimiento. Según lo que hemos visto en el versículo anterior, dice que podemos orar con el entendimiento y podemos orar con el espíritu. Entonces, yo me voy a evitar, el beneficio es de orar en lenguas, que me voy a evitar este problema. Porque si yo oro con el espíritu, ya no va a haber este problema porque mi espíritu sí sabe cómo pedir. Porque habla misterios, habla lo que sí conoce de mí. Cambio el alma, ¿no? 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso es para remarcar lo anterior, ¿no? De que el entendimiento, el alma no conoce. Entonces yo puedo estar pidiendo verdades. Por ejemplo, el alma tal vez no quiere ser crucificada juntamente con Cristo. Vengo yo y me puedo poner a orar, Padre, te pido que sea crucificado juntamente con Cristo. Y el alma como que, no, yo no quiero. O sea, el alma a veces no ora cosas porque no quiere. Pero si yo me pongo a orar en lengua, yo voy a estar pidiendo tal vez ser crucificado con Cristo y tal vez interceder por otras personas. Entonces eso pasa, eso pasa y eso es espiritual. ¿Por qué? Porque a veces personas me dicen a mí, mira, he sentido tus oraciones, me dicen ellos. O me dicen, mira, fíjate que, ¿cómo se llama? Gracias por orar por mí. Y yo dije, ¿y cuándo me puse a llorar por ellos? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque realmente lo que no me pongo a orar por ellos, Padre, no Jesús bendícelo, sino que lo que hago es me pongo a orar en lenguas. Y en esa oración en lenguas, de plano, tal vez me estoy poniéndome a orar por ellos. Pero en mi entendimiento a veces tal vez no lo hago porque, güey, me voy a meter en una guerra espiritual. Y entonces mi alma no quiere orar por ellos porque se va a meter en una guerra espiritual. Entonces cuando me pongo a orar en lenguas, oro por ellos y entro en una guerra espiritual, pero en lenguas. Y yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque ya es ora en un misterio, ya sigue una dirección más precisa. Y entonces el entendimiento, el alma no sabe lo que está pidiendo y no sabe en qué se está metiendo. Y es mejor porque no hay un estorbo. Por eso es de que hay que alinear al alma con las cosas espirituales. Y por eso es bueno tener conocimiento. Y Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces hay frutos cuando alguien habla en lenguas. Ah, otra cosa creo que se me olvidó aquí. No lo puse. Ah, ok.
Pero aquí entonces nos entendemos, creo que en este versículo, creo que me lo salté, que dice que el que ora en lenguas edifica su espíritu, pero no, creo que es el que acabo de leer, ¿no? Ah, no. Que hombre, el anterior que decía que mi espíritu es edificado, entonces es una edificación del espíritu, nuestro espíritu se edifica. Dice, la muerte y la vida estarán en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Entonces, cuando yo oro en lenguas, hay un fruto del cual me voy a deleitar. ¿Por qué? Porque voy a hablar vida, porque ya no es mi alma la que está orando, sino que es preciso en la oración, por lo tanto voy a orar vida cuando yo oro en lenguas, porque no hay un estorbo de un malentendimiento que me pueda llevar a orar algo malo. Entonces, por lo tanto, yo me voy en más pureza, crezco más rápido. ¿Y qué pasa? Voy a comer de los frutos de el hablar en lenguas. Todo tiene un fruto, todo tiene un fruto. ¿Me entiendes? Entonces podemos ver ciertos frutos que se dan cuando uno ora en lenguas. Vienen ciertos frutos a la vida de uno, y eh, uno cuando prueba ese fruto de lo que aconteció de hablar en lenguas, de la vida diaria, no estoy diciendo que me ponga a orar en un lugar o en la iglesia, etcétera, sino que cuando uno comienza a experimentar y comienza a ver frutos, pues dice, ok, estoy probando el fruto de la vida que Dios me ha otorgado. Dice, Proverbios 16:1 dice, el del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces yo me dispongo a orar en lenguas, ya, pero ¿quién es el que da la respuesta de la lengua? Jehová. Es decir, Él va a poner palabras en mi boca, y es cuando a veces no sé, cuando las personas no hayan aparentemente una elocuencia, y eso es un problema de, creo yo, de altivez, cuando la gente habla de la orar en lenguas, porque la Biblia dice que también son lengua de tartamudos, y si ustedes ven cómo habla un tartamudo, que se repite lo mismo, le cuesta decir las cosas de algo que va a decir. Entonces, cuando dice el hablar en lengua de tartamudos, como lo que vimos en 1 Corintios, que Pablo citó a Isaías, entonces cuando habla en lengua de tartamudos, está hablando de la lengua extraña. Entonces, no es un lenguaje específicamente, como digo, elocuente, pues, una gramática es bien específica, como que fuera a hablar chino, que tiene ciertos fonemas, o cuestiones por el estilo, pues, o no sé cómo le dicen al chino, pues, pero eh, no es así, pues, o sea, con Dios son las cosas son bien profundas, que el entendimiento humano piensa de mala manera. Entonces tenemos que tomarlo bien en cuenta, de que cuando uno ora y ora, prácticamente se mueve en fe, porque realmente no sabe lo que uno está diciendo. Y es fe en confiar en que esas palabras vienen de Dios. Entonces cuando yo oro en lenguas, estoy orando en fe, porque no sé lo que estoy diciendo. Por eso en la vida, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy orando en fe porque no sé qué estoy pidiendo, pero sé que va a venir. Y porque sé de que yo dispuse mi corazón a orar en lenguas, y sé que más, de que Dios va a poner la respuesta en mi lengua cuando yo ore en lenguas. Entonces estoy orando en fe, porque estoy confiando plenamente en Jehová, de que las palabras que salen de mi boca vienen, proceden de Él también. 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Yo mismo puedo impedir hablar en lenguas. Creo que este es el último versículo. Entonces dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces yo puedo impedir hablar en lenguas, pero yo tengo que hacer de que no impedir hablar en lenguas. Tengo que hacerlo, tengo que orar para no impedirme a mí mismo o hablar en lenguas. Entonces, esto prácticamente son de los beneficios, eh, y características de la oración en lenguas. Como digo, es algo íntimo, es algo privado, que me va a ayudar a crecer más rápido, y que también hay cosas que no mencioné que son más personales, que yo las he vivido. Por ejemplo, yo a veces puedo estar trabajando, o sea, no es lo mismo que yo me pongo a orar normalmente y, por ejemplo, estoy trabajando, yo me pongo a orar normal, porque tengo que estar buscando palabras, oraciones, tratar de fluir. Pero pues yo mientras estoy trabajando, a veces estoy orando en lenguas. O sea, fluyo, y a veces siento que hasta más fácil es, porque no me tengo que estar poniéndome a pensar qué digo, qué no digo, qué oro, qué no oro, que me fluir, va más directo, y puedo estar trabajando mientras estoy hablando en lenguas. También, por ejemplo, puedo ir en la calle, puedo hablar en lenguas. Antes de dormir, pues puedo orar en lenguas. Hay otro versículo que no puse, no me recuerdo, que habla de la acción de gracias. Entonces yo puedo dar acción de gracias cuando hablo en lenguas. Puedo cantar hablando en lenguas, es decir, orar normalmente, puedo orar en lenguas.
Entonces me va a ayudar para mucho, pero también hay una práctica, pues, en un principio todavía yo comencé con 1 minuto, pues, y otras cosas que también no mencioné es de que cuando regularmente las personas quieren orar en lenguas, única y exclusivamente cuando se sienten full a tope y que esperan que el Espíritu Santo los llene y los toque para hablar en lenguas. Y ese es un error que se comete. ¿Por qué es un error que se cometo? Porque es como decir, no voy a hablar si no el Espíritu Santo no me dice que hable. Y yo ya le dijo, orar en todo tiempo, o sea, ya marcó la pauta que tenemos que hacerlo en todo tiempo. Entonces igual es el hablar en lenguas. Cuando ya me dieron el lenguaje, lo que tengo que hacer es practicarlo. Si no lo practico, no va a pasar. Ya me lo dieron, no tengo que esperar a que el Espíritu Santo me replete o me llene y yo comienzo a hablar. Esa es la primera pauta, pero después ya me lo dio. Yo ya puedo hablar y ahí está, lo puedo hacer. Entonces ya lo tengo, pues lo hablo. Y eso es algo que uno no comprende. Y como digo, ahí se mueve la fe, porque la fe es que ya me lo otorgaron, ya lo sé hacer, hay que hacerlo. Porque si no, a veces eso por falta de práctica se muere. Es como cuando alguien viene y sabe en inglés y dice, no, yo solo voy a hablar inglés hasta que vaya a un país. De lo contrario, no voy a aprender inglés, es ilógico. Entonces el Espíritu Santo ya nos da la pauta. Por ejemplo, si yo sé inglés, por así decirlo, entonces lo tengo que practicar. ¿Cómo es una manera de practicarlo? Pues me puedo poner a orar en inglés en mi cuarto para que no se me olvide y lo puedo estar practicando. Igual es con la hablar en lenguas. Dios ya lo dio, tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a practicarlo. Y después uno lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que le va a ayudar en oración, sabe que le va a ayudar en guerra espiritual, sabe que le va a ayudar en edificación, sabe que le va a ayudar en intercesión, sabe que le va a ayudar en las diferentes maneras, inclusive en alabanza, etcétera. Eso de la hablar en lenguas y no solo esperar a que venga algo así como el viento recio que aparece allá u otras manifestaciones que uno quisiera para hablarlo. Si uno ya lo tiene, uno tiene que ejercerlo. No sé si tienen alguna duda o pregunta con este tema. Voy a ver aquí, hoy sí voy a ver aquí en el Facebook porque como que ya me quieren alegar. No sé si alguien tiene duda porque sé que hay dudas. Yo de mi parte no, Juan José, yo sí estoy bien, gracias, gracias. Ok, aquí José de Facebook dice, José, sí, porque ahí tengo otro José. José de Facebook pregunta aquí, hermanos, ¿cómo saber cuando es lengua del espíritu? Pues hay muchos que se dejan llevar por emociones. Esa es una muy buena pregunta, porque es cierto, hay muchas emocionalismo que se genera, como lo que vimos ayer, eh, pero eso nos va a indicar dos cosas. Una, la práctica, es decir, de que yo comienzo a practicarlo y por lo consecuencia yo voy a comenzar a conocer el sentir espiritual de que se manifiesta en las lenguas, es decir, yo lo conozco y a consecuencia voy a conocer al otro. Puedo poner un ejemplo, vengo yo y como un pastel de manzana, entonces yo conozco y pruebo que es manzana, y cada vez que lo pruebo, manzana, 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 a diferencia que viene alguien y me dice, mira, fíjate que aquí tengo un pastel de manzana, comételo. Y cuando yo pruebo, miro que es de melocotón, porque yo lo conozco. Entonces, igual cuando alguien ora en lenguas, entonces vengo yo y practico hablar en lenguas porque Dios ya me lo dio. Yo lo tengo que, por dice la Biblia, que hay que practicar los dones. Por ejemplo, Dios me puede dar un don de diaconía, es decir, de servicio, pero si yo no lo pongo en práctica, no va a funcionar, no lo llevo a una perfección. Entonces, lo que tengo que hacer es practicarlo. Y esa práctica me va a hacer conocer el fluir espiritual. Y cuando venga otra persona y les pone a hablar, como yo ya conozco, voy a identificar que está mal. Es como cuando alguien viene y dice, no, es que yo hablo inglés. ¿No? Si yo no sé inglés y otro medio me habla un par de cositas, no, este sí sabe. ¿No? Pero cuando yo vengo y comienzo a hablar en inglés, comienzo a aprender el inglés, después cuando alguien viene a hablar, dice, este man está chueco. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque identifica. Entonces eso me acaba de pasar, por ejemplo, yo estaba hablando con personas de Brasil y de repente les escribo y me dicen, ¿usted es de Brasil? No, yo no soy de Brasil, les digo yo. Es que su portugués parece de acá. Pero es porque ni modo ando practicando, no sé cuántos años va a escribir a la gente, pues algo se me pegó. Entonces pasa lo mismo. Y hay otro punto también cuando es el discernimiento espiritual. Entonces vengo yo y puedo discernir espiritualmente. Como les digo, también el discernimiento espiritual no es algo que solo esperar al don. Es un error que a veces tenemos también nosotros. O falta de conocimiento, como dice la palabra. Que los don, piensa uno que solo hay un don de discernimiento de espíritus y solo la persona que tiene ese don puede discernir. Y eso es un error nuestro o de falta de conocimiento. Porque el discernimiento espiritual se aplica en cualquier manera. Hay que practicarlo. Yo puedo practicar el discernimiento espiritual.
A consecuencia me puedo confundir, claro, ¿por qué? Porque estoy practicando, porque son cosas que Dios ya otorga. Lo que pasa es que a veces todos pensamos que dicen, es que usted tiene que fluir en el espíritu, y a veces aquí cada quien que fluye en el espíritu pasan décadas y no fluye, ¿no? Entonces ese es un error que a veces tenemos, y como yo le digo, a mí me pasa con muchas cosas, ¿no? Pero uno lo tiene que practicar, es como alabar o como orar. O sea, si uno practico, por así decirlo, no voy y me dedico diario a orar, no voy a conocer qué es la oración. A los que hasta que el Señor me toque, como dijo un hermano, no, usted cuando vaya a orar, las rodillas y hasta que Dios lo pare. Pues yo digo yo, si es así, entonces yo cada 5 minutos me pararía, porque me pongo de rodillas y a los 5 minutos ya me aburrí de orar, me paro y me voy. Entonces puedo pasar años así. Entonces yo puedo practicarlo, yo puedo ejercer, manifestar esa unción, porque como les digo, son dimensiones espirituales y las dimensiones espirituales se conocen. Es como que vengo, yo entro a un cuarto, digo, este cuarto está frío. Entro a otro cuarto, este cuarto tiene calor. Entro a este cuarto es así. Este cuarto me siento más cómodo. Este cuarto tiene una brisa. Así son las dimensiones espirituales. Y cada manifestación, como la habla en lenguas, tiene su propia dimensión espiritual. Y a consecuencia, cuando yo tanto estar en esa dimensión, me voy a dar cuenta, este cuate es un mentiroso, ¿va? Porque yo identifiqué que es una emoción porque yo ya vivo eso. Igual pasa cuando practico el discernimiento, comienzo a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, yo comienzo a discernir. Es como cuando alguien prueba algo, esto es salado, esto es dulce, entonces yo puedo practicar discernir. Lo único que tengo que saber es reconocer los espíritus. La Biblia me va a ayudar a reconocerlo, es como un diccionario. Entonces cuando de repente comienzo a discernir, digo, Espíritu Santo, ayúdame a discernir qué es tal cosa. Este es discernir, este es espíritu de lascivia, este es espíritu de lujuria, este es espíritu de idolatría, este es espíritu de cosa. Por supuesto, hay que tener una madurez porque uno puede ver que alguien tiene un espíritu y uno automáticamente lo puede rechazar a la persona. Entonces hay que tener cuidado también con eso. El discernimiento le ayuda a uno para muchas cosas, pero también uno puede comenzar a discernir otros tipos de cosas, como el discernimiento de, por ejemplo, uno puede ver ministerios. Me ha pasado también a mí que yo vengo y comienzo a discernir a la gente y comienzo a ver sus ministerios. Este tiene tal ministerio, este tiene tal ministerio, pero no le digo nada. ¿Por qué? Porque estoy practicando y también porque Dios me está permitiendo verlo. Entonces comienzo a practicar, puedo ver ministerios, a veces miro también que una persona tiene bondad, a veces tienen orgullo, a veces tal vez tienen, como le dijeron, como esa cuestión de servicio, tienen cuestiones como moveres proféticos, etcétera. O sea, no solo ver lo malo, sino que ve uno lo bueno también de todo porque ayuda. Porque también si yo veo que alguien tiene algo bueno, por ejemplo, alguien puede ser en discernimiento de espíritus, si yo veo que la persona lo tiene, le puedo ayudar a que lo ejerza. No le voy a decir, mira, vos tenés tal don, ejercerlo, sino que simple y sencillamente puedo enseñarle ciertas cosas, porque el Señor me puede dar la pauta, mira, enseñarle tal cosa. O sea, yo le dije, mira, Señor, le vi que tiene tal cosa, sí, ayudarlo en tal otra, va. Entonces ya uno va a ayudarle, pero también no le dice, mira, que no le dice, mira, tienes el don, sino que más o menos le dice, mira, fíjate que en la Biblia habla de tal cosa, y le comienza a hablar uno del tema sin que él se dé cuenta. Entonces yo lo puedo ayudar. Es como cuando alguien viene y tiene un frijol en el diente, ¿va? O alguien tal vez, por ejemplo, tiene algo en el suéter. Tal vez si alguien está en una reunión o algo así, no le puede decir, vos quítate eso que tienes ahí. Yo que como dice mi papá, con escuela me puedo acercar, o sea, con prudencia y de repente le puedo quitar ahí con la mano medio, se lo quito para que nadie mire y él tampoco se entera. Hasta después le digo, vos fíjate que tenías algo ahí y te lo quité. Gracias. Igual pasa con el discernimiento espiritual. Entonces, según lo que yo conozco, es vivirlo para poder discernirlo. Y el segundo es aprender a discernir. ¿Entiendes? Aprender a discernir bien, bien, porque también yo me puedo dar cuenta de eso. Si es emoción o no es emoción, o si es verdaderamente de Jesús, de que lo está manifestando. Pero como digo, primero es vivirlo y también discernir. Ya. Por supuesto, ya con eso nos podemos dando cuenta que hay mucho que tal vez es falso, pero no significa que no haya verdadero. Vamos a ver si hay otra, no sé si tienen otra pregunta aquí. Bueno, ya le contesté a José ayer. Y pues como le digo, esto es bien importante, ahorita vamos a orar por esto, como la idea es de orar por esto, como le digo, es un tema bastante importante, por eso me tomé la libertad de hablar, de hablar bastante hoy de esto, aunque tal vez oremos un poco menos, pero sí es un tema muy, muy, muy importante, que como le digo, para mí es muy esencial, o sea, lo remarco por lo mismo, como les digo, como vimos aquí que dice, comerá de sus frutos, yo he comido los frutos, que eso significa y sé lo que significa y sé lo importante que es. Y por eso que cada vez que yo me topo a alguien, siempre le repito lo mismo. Ya te bautizaste en agua, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo y hablas en lenguas.
porque conozco beneficios y cosas que marcan la vida de uno. Inclusive pasa de que cuando uno ora en lenguas, Dios le cambia las lenguas a uno cuando está orando. ¿Me entiendes? Por alguna manera pasa, no sé por qué. Por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, 3, 4 tipos de lenguas que yo tengo cuando oro. Entonces yo estoy orando en lenguas y de repente me las cambia, pum, me las establece en otro lado. No sé por qué, como les digo, pasa de una manera que yo diga, no, es que voy a cambiar ahorita. No, no lo domino, no, por el momento no lo sé hacer. Pero pasa que cambian, de repente, pum, por algún motivo le cambia a uno las lenguas y comienza a hablar en ese tipo de lenguas. Eso solo me pasa cuando oro demasiado en lenguas. Póngale que hago unas 2 horas o una hora, que me estoy comenzando a hacerlo. Y por ejemplo, a la hora y media, 2 horas, de repente cambia. Como le digo, no sé por qué. Entonces, pero hay otros también cuando también estoy en cierto como el sentir espiritual también me cambia o fluye de diferente manera. Entonces son diferentes manifestaciones que se dan, pero sirven para edificación a uno. Como digo, también sirve para reprender porque hay momentos que hay ataques espirituales que vienen hacia uno y uno no sabe qué es, porque el entendimiento de uno no ha sido formado para eso. Entonces uno no sabe, no identifica qué espíritu es, no sabe nada, pues. No sabe ni cómo se llama, no sabe uno nada. Entonces uno no puede hacer nada más que orar en lenguas. No lo puede echar fuera porque uno no sabe. Pues a lo más que puede llegar a veces a orar en lenguas. Igual pasa cuando uno está en sueños y en los sueños lo atacan a uno en sueños y uno lo que hace es orar en lenguas para que en el sueño se vaya. Y muchas cosas que pasan, inclusive con la intercesión. A veces yo no sé cómo interceder por alguien porque como le digo, alguien me puede decir, mira, fíjate que rompí con mi novio, por ejemplo, pero yo no sé qué le pasó, no sé si está deprimida, si está triste, y a veces mi discernimiento solo alcanza a saber de que tal vez tiene idolatría, tal vez tiene un espíritu de celo, tal vez tuvo un espíritu de amargura, y me puedo orar por eso, Señor, cúbrela, protégela porque se llenó de amargura, ayúdale a quitar la idolatría, etcétera, pero puedo llegar hasta ahí. Y lo demás es con lengua, ¿no? Porque no conozco todo lo que está pasando o lo que la otra persona está ejerciendo sobre la señorita. Entonces, por eso es bien importante la hablar en lenguas, como le digo, y no solo marca eso, sino como le digo, las identidades, la identidad del pueblo, es bien importante también eso, porque nos vuelve parte de un pueblo y a cada persona le pueden dar diversidad. Como le digo, todo lo de hoy fue más que todo para hablar de las lenguas personales. Para eso es más que todo, no es necesariamente la congregación, que también es necesario, que también es necesario para la edificación del cuerpo, pero ahorita estoy hablando de la edificación propia, de mi intimidad. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta, ya ahí no han escrito todavía. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos en el nombre de Jesús que se pueda manifestar esta oración en lenguas delante de ti, que tú nos los proveas. Porque tu palabra dice que tú eres proveedor, tú eres salvador, tú eres nuestro pastor y el pastor también provee. Entonces te pedimos también esta manifestación y fluir de hablar en lenguas para poder orar delante de ti, para tener una mayor intimidad, una mayor comunión, una mayor liberación, que también pasan liberaciones cuando uno habla en lenguas. Y como tu palabra dice, y comerán, y comerán de sus frutos. Yo he conocido el fruto de la liberación a causa de esto, y por eso quiero compartirlo con mis hermanos y ellos me dan a darme más entendimiento y revelación del tema, para que yo pueda compartirlo y para que ellos puedan conocer de una verdad que creo que está en ti, porque tú mismo has procurado que yo lo haga. Y tú sabes muy bien que yo he tenido tanto conflicto con esto desde que comencé en el Evangelio y que me has dado la oportunidad de esto, Señor Jesús. Y ayúdame a seguir viviéndolo y que a mis hermanos los bendigas, los dirijas, que les provea de esto, para que ellos puedan conocer la bendición que es y puedan conocer su identidad como pueblo y como la lengua que quieres otorgarles, porque creemos que es parte del Evangelio, es parte de la revelación que has dado. Y también así como Daniel tuvo la interpretación, también nosotros queremos tener la interpretación y también las lenguas en profecía para el pueblo, porque tu palabra dice que es una edificación, pero también mi lengua personal, porque tu palabra dice que hablo a ti, te estoy orando a ti, estoy hablando contigo y estoy hablando un misterio y que mi espíritu es el que ora y que mi alma no sabe cómo pedir, pero mi espíritu sabrá cómo pedir. Y confiando, Señor Jesús, como leímos, que nosotros
oramos en fe, aunque no sepamos lo que estamos diciendo, pero estamos orando con fe. Y sabemos también, Jesús, que tú indicarás el camino de las palabras que saldrán de nuestra boca, aunque sea lengua extraña, pero también será identificado para identificar que somos pueblo tuyo, como lo indicaba acerca de Shibolet y Sibolet. Te rogamos, te damos gracias por darnos esta gran bendición de hacernos parte de tu pueblo, que tu palabra dice que antes no éramos pueblo, que no éramos hijos, pero que has dado una manifestación de hijos, que es el creer en Jesús, pero también el bautismo en agua, porque tu palabra dice que por la resurrección fue declarado hijo. Y entendemos, Señor Jesús, de que a la hora que somos sacados de las aguas, estamos participando en la resurrección de Jesús y nos estás declarando hijo. Así también entendemos de que cuando nos hablamos en lenguas, nos estás declarando parte de tu pueblo y nos está diciendo, eres de mi pueblo, porque nos has dado una lengua para identificar a aquel que pertenece a tu pueblo y a aquel que no pertenece. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor Jehová, para tener la verdad y revelación en Cristo Jesús y para poder compartirlo con todos los demás para que puedan recibir de la edificación. Como tu palabra dice, cada vez que os juntáis, cada uno tiene lengua, tiene salmo, tiene doctrina. Asimismo queremos compartir de la lengua que tú nos has dado para edificación del cuerpo de Cristo y para edificación también personal, porque tu palabra dice, nosotros nos venimos en tu secreto, tú verás en lo secreto y nos recompensarás en público. Y como tu palabra dice que cuando oremos en lengua lo hagamos entre tú y yo, en lo secreto. Entonces yo, la misma dimensión que se va a manejar desde hasta cierto punto, de cuando dice que vaya en lo secreto y hable mi Padre en lo secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público, así mismo era, papito, que podamos nosotros venir a orar a ti en lenguas en lo secreto, y también nos recompensarás en público. Porque así como el apóstol Pablo dijo, yo oro más en lenguas que todos ustedes, porque todo lo hacía en secreto. Y aunque todo lo oían a Pablo y decían tal vez que él no sabía orar en lenguas, pero tú manifestabas en él la revelación, porque él dijo, yo oro más que todos ustedes. Entonces te pido, Padre, que bendigas a cada uno para que ellos en su intimidad puedan darle la revelación, la sabiduría, el bautismo, la gloria, para que puedan ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, y que también pueda darse esa por señal, como lo vimos, que pueden darse todos los beneficios necesarios, que pueda darse toda la pauta para que ellos crean, toda la revelación, y que los proteja de toda guerra espiritual que impida una incredulidad para que ellos no reciban esto, sino que tú puedes conocer la gran lucha que pueden tener ellos, la manifestación que vendrá sobre ellos, porque el enemigo sabe, Padre, lo que tiene el potencial de hablar en lenguas. Por eso que ha tratado de poner un gran ataque sobre eso, porque él conoce que no conoce todo lo referente a las lenguas, pero sí conoce el poder que hay en ello. Igual pasa con la oración o con el ayuno, ¿verdad? El ayuno, ¿verdad? Para tal vez muchos oran y leen, pero no ayunan porque no han conocido el poder que hay en eso. Pero todo se hace en obediencia hacia ti. Y que el enemigo siempre pone las trabas, pero también tú pones la liberación, el amor y el conocimiento. Entonces te pido que pongas el querer como el hacer en mis hermanos y también conmigo, porque necesito también hacerlo aún más para conocer más. Y así como Esdras que dijo que dispuso su corazón para aprender, practicar y enseñar, así mismo quiero yo, Señor Jesús, meterme más en eso para poder aprender, practicar y enseñar conforme a lo que tú me permitas y conforme a los hermanos también que están aquí, que serán de bendición y de luz para aquellos que no conocen, que tal vez andan a tientas, pero que tú puedes usarlos como instrumentos de amor, de poder, de dominio, para que den la dirección correcta a las personas que no han de conocer. Así que te pido que te reveles, bendigas y sostengas a las personas que estamos acá y que envíes tu poder, tu palabra y ese viento recio. Y también por estar en comunión, en mutuo acuerdo, porque tu palabra dice que si dos se pusieron de acuerdo, en todo lo que se pusieron de acuerdo será hecho. Y en el nombre de Jesús, si están de acuerdo mis hermanos, me pongo de acuerdo con ellos para que a todos los que estemos aquí, todos los que se conecten, sean bautizados en Espíritu Santo y Fuego y que puedan orar en lenguas hacia ti, para que puedan conocer más de ti y para que puedan acercarse mucho más a ti y que puedan conocer la bendición que es estar en ti y que puedan orar en lenguas para tener un mayor nivel de comunión, para tener una mayor identidad, para tener una mayor manifestación y mayor gloria en Cristo Jesús, porque sabemos que hay una mayor gloria en tu amor, en tu fidelidad y en tu salvación. También que ellos puedan conocer el poder que hay en ti, amor mío, socorro mío, de nuevo mío, y que tú les reveles esto, Padre, y que tú les bendigas, tú los llenes y tú los eduques y tú los formes y sostengas en Cristo Jesús. Te agradecemos por todo lo que nos das, te agradecemos por toda la fidelidad que manifiestas
y ayúdanos para poder orar con fidelidad, orar en lenguas, cantar en lenguas, conocer esas dimensiones espirituales y también poder identificar cuando una lengua procede de ti y cuando una lengua no procede de ti, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús, danos ese discernimiento espiritual, danos ese conocimiento espiritual para que nosotros podamos hacerlo todo conforme a ti. Y si alguien quiere venir a engañarnos con eso, también ponerle un stop, porque conocemos una verdad en ti. Te lo agradecemos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Guíanos a cada uno, fortalece a cada uno, renueva a cada uno y llénanos para que estén establecidos en ti y para que puedan amarte y bendecirte cada día. Te agradecemos, amado Rey, socórrenos, amado Señor, y libértanos de todo espíritu de mentira. Queremos tu espíritu de verdad y te pedimos por esto, Señor, porque hemos experimentado la verdad. Yo he experimentado esto y sé lo que es porque tú me lo has revelado, me has hecho vivirlo, me has hecho sentir la presencia tuya en medio de todo esto y por eso mismo tengo la confianza, porque tu palabra dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es algo que yo he visto y oído y tú sabes el gran conflicto que hemos tenido con esto, ¿verdad, Padre? Tanto en mi vida espiritual como en la vida de muchos, que inclusive fue por eso el avivamiento de la calle Azusa, porque ellos necesitaban esto y tú se los diste. Y por esto surgió todo las manifestaciones de gloria. Pero también te pedimos, Señor, que tengamos cuidado en hacerlo y tengamos sabiduría e inteligencia para manifestar esto. Porque tu palabra dice en 1 Corintios que también hubo problemas con esto, de que hicieron un mal uso. Y sabemos que también se está haciendo un mal uso de esto a nivel general. Que se dan casos, tú lo conoces más que nosotros. También sabemos que hay cosas que no son gratas y también que el enemigo trata de imitar estas cosas. Ayúdanos y líbranos para que se manifieste tu luz. Y se manifiesta la luz, como vimos en el tema de hoy de la mañana, de que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Entonces, saber, Padre, que si hay una luz, revelará que es mentira. Entonces, ayúdanos a vivir más en comunión contigo, más en llenura del Espíritu Santo, más en fidelidad, más en vivencia de ti y poder eh, tener esta luz y no escondernos, sino revelar esta luz. Para alabanza a la gloria de tu gracia, no para nuestra gloria, sino para la tuya, y que todos podamos experimentar ese amor, ese calor, esa bendición que significa estar en tu presencia a la hora de orar en lenguas. Gracias te damos, amado mío, poderoso mío, socorro mío, desnudo mío, amor mío y Dios de mi deleite, de mi fidelidad. Te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos alrededor del mundo, que les provea de tu revelación, de tu amor, de tus lenguas, que les provea de salvación, de fidelidad y justicia, y que nos ayudes a todos a poder orar por nuestra nación santa y nuestra nación terrenal, y que venga paz sobre Jerusalén, sobre Israel, y ayúdanos a preparar nuestro corazón para esperar tu venida y estar siempre juntos contigo en eternidad y hasta la eternidad. Te agradecemos por todo el amor, te agradecemos por toda la paz, la justicia y el gozo, y guía a cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Te ruego, bendice a los que están oyéndonos, a los que están aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús que sostengas a cada uno y nos llene de tu gloria y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, santifica y vivifica y provee de revelación y salvación y de un espíritu de justicia y de bondad, para que cada uno podamos vivir justamente y que podamos experimentar la verdad de tu amor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te agradecemos, Padre mío, fortaleza mía y castigo. Entregamos este tiempo y provee a cada uno según su necesidad, según lo que tú necesites, según la victoria que cada uno anhela tener en ti. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos este tiempo y te pido que se den estos días también esa manifestación, por amor a ellos y por amor a tu nombre. Te lo pedimos y suplicamos, porque necesitamos más de tu presencia. Queremos más de ti y por eso necesitamos más de esto. Gracias por otorgarnos este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Y amén. Amén. Bueno, entonces, no sé, nos vemos primeramente Dios eh, el día de mañana a las 10 de la mañana, igual a las 8. Ajá. Igual si tienen alguna duda con eso me avisan y vemos si igual lo podemos ver después o lo vemos en otro tema también, ya con una duda más específica. Entonces ahí estamos, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga, Juanjo. Muchísimas gracias. Bendiciones con cuidado.